Lo que Al Capone le dijo a su hijo Sonny sobre el imperio criminal. Sus palabras rompen el silencio. Chicago, 1931. La noche cae como una maldición sobre la ciudad del viento. Las calles huelen a whisky derramado, sangre seca y dinero sucio. En algún lugar de esas sombras, un hombre construyó un imperio sobre cadáveres y lealtades rotas. Su nombre es Alfonso Gabriel Capone, pero el mundo lo conoce simplemente como Al Capone, el patrón, el rey, el intocable. Pero esta noche está roto. Sentado en una habitación oscura de su mansión en Prairie Avenue, Al sostiene un vaso de whisky que no bebe. Sus manos tiemblan, no por miedo, no por debilidad, sino porque frente a él, dormido en una pequeña cama, está su hijo, Albert Francis Capone. Sonny. El niño tiene apenas 4 años. Su rostro es inocente, puro, ajeno a todo lo que su apellido representa. Al Capone lo mira con ojos que han visto morir a cientos, y por primera vez en años siente algo que creía muerto dentro de él: culpa. Afuera, los federales cierran el cerco. Eliot Ness y sus intocables lo persiguen como perros hambrientos. La prensa lo llama monstruo. Las familias rivales quieren su cabeza, y su propio imperio empieza a agrietarse desde adentro. Pero nada de eso importa ahora, porque Al Capone sabe algo que nadie más sabe, algo que nunca le ha dicho a nadie, ni a su esposa May, ni a su hermano Ralph, ni siquiera a Johnny Torrio, el hombre que lo enseñó todo. Esta noche, Al Capone va a hablarle a su hijo, no como el gángster más temido de América, sino como un padre que sabe que su tiempo se acaba. Y lo que le dirá romperá el silencio de generaciones, porque algunas palabras no se olvidan, algunas palabras se quedan grabadas en el alma, y éstas cambiarán todo lo que creías saber sobre el hombre detrás de la cicatriz. Albert Francis Capone nació el 4 de diciembre de 1918. En medio de una guerra que no era suya. Su padre ya era conocido en las calles de Chicago. Un hombre que subía rápido, violentamente, sin mirar atrás. Pero cuando nació Sonny, algo cambió. Al Capone, el hombre que ordenaba ejecuciones antes del desayuno, se quedó paralizado frente a esa pequeña criatura. Mae, su esposa, lo miró con lágrimas en los ojos. «Es perfecto», dijo ella. Al asintió, pero no dijo nada, porque por primera vez en su vida, Al Capone sintió miedo. No miedo a las balas, no miedo a la traición, miedo a que su hijo heredara su maldición. Los primeros años fueron extraños. Al intentó ser un padre presente. Llevaba a Sonny al parque, le compraba juguetes caros, le leía cuentos antes de dormir, pero siempre con un revólver en la cintura, siempre con guardaespaldas en las sombras, siempre mirando por encima del hombro. Porque en el mundo de Al Capone no había descanso, no había paz, solo supervivencia. Y luego vino la enfermedad. Sonny tenía apenas 3 años cuando contrajo una infección grave en el oído. Los médicos dijeron que podía perder la audición. Al Capone, el hombre que no temía nada, cayó de rodillas. Ofreció todo su dinero. Amenazó a los mejores doctores del país. Hizo lo imposible. Y Sonny sobrevivió, pero quedó parcialmente sordo del oído izquierdo. Esa noche, Al se encerró en su oficina y lloró, no por la pérdida, sino porque entendió algo terrible. Su hijo ya estaba pagando por sus pecados y apenas comenzaba. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Chicago, 1931. Mansión de Al Capone. 2:47 a.m. La casa está en silencio. Mae duerme en el piso de arriba.
Los guardias patrullan afuera, pero Al no puede dormir. Camina por los pasillos de su mansión como un fantasma. Sus pasos resuenan en el mármol frío. Se detiene frente a la puerta del cuarto de Sonny. La abre despacio. El niño duerme abrazado a un oso de peluche. Al se sienta al borde de la cama. Enciende un cigarro. La brasa ilumina su rostro marcado por cicatrices. Y entonces empieza a hablar. No espera que Sonny despierte. No espera que lo entienda. Pero necesita decirlo. Necesita sacarlo de su pecho antes de que sea demasiado tarde. Sonny, hijo mío. Su voz es baja, casi un susurro. Hay cosas que nunca te he dicho, cosas que nunca debí ocultar. El mundo cree que soy un monstruo, y tienen razón. He matado, he mentido, he destruido familias, construí mi imperio sobre huesos y traiciones, pero todo lo hice pensando que te estaba protegiendo. Al apaga el cigarro contra la suela de su zapato, sus manos tiemblan. Tu madre cree que eres demasiado joven para entender, pero yo sé que algún día preguntarás. Y cuando lo hagas, quiero que sepas la verdad. No me convertí en esto por ambición, me convertí en esto por miedo. Miedo a ser olvidado, miedo a ser pisoteado, miedo a que mi familia muriera de hambre como la de tantos otros. Pero el miedo te convierte en aquello que más temes. Sonny se mueve en sueños. Al se inclina y le acaricia el cabello. Hay algo que necesitas saber, hijo. Algo que nunca le he dicho a nadie. Antes de convertirme en Al Capone, fui solo Alfonso, un niño pobre de Brooklyn, un hijo de inmigrantes italianos. Mi padre trabajaba hasta morir y aún así no alcanzaba. Mi madre lloraba en las noches. Mis hermanos y yo compartíamos un solo abrigo en invierno. Y entonces conocí a Johnny Torrio. Y él me enseñó que en este país la única manera de sobrevivir es tomar lo que es tuyo. Pero nunca me dijo el precio. Nunca me dijo que cada dólar que ganaría estaría manchado de sangre. Nunca me dijo que mi nombre sería una maldición para todos los que amo. Al se pone de pie, camina hacia la ventana. Afuera, Chicago brilla como una bestia dormida. Ellos van a venir por mí, Sonny, pronto. Y cuando lo hagan, quiero que recuerdes esto. No importa lo que digan de mí, no importa cuántas mentiras escriban en los periódicos. Yo te amé desde el primer segundo que te vi. Te amé más de lo que jamás amé este imperio. Y si pudiera volver atrás, lo dejaría todo, por verte crecer lejos de estas sombras. Una lágrima cae por su mejilla, la primera en años. Pero ya es tarde para mí. Así que te pido una sola cosa, hijo. No seas como yo. No dejes que este apellido te defina. Sé mejor, sé libre. Porque la única manera de romper esta maldición es que tú elijas un camino diferente. Al se acerca nuevamente. Besa la frente de Sonny y susurra una última frase. Una frase que nadie más escuchará. Una frase que Sonny recordará toda su vida. El verdadero poder, hijo, no está en cuánto miedo provocas, está en cuánto amor dejas atrás. Y con eso, Al Capone sale de la habitación, cierra la puerta y desaparece en la oscuridad. Los años pasaron como relámpagos. Al Capone fue condenado por evasión de impuestos en 1931, 11 años de prisión, primero en Atlanta, luego en Alcatraz, la prisión más temida de América. Pero antes de irse, hizo algo que nadie esperaba. Le escribió una carta a Mae. En ella decía, protege a Sonny de todo esto. Cambia su apellido si es necesario. Que nunca sepa lo que realmente fui. Déjalo ser libre. Mae lo intentó. Mudó a Sonny a Florida. Lo inscribió en una escuela privada bajo el nombre de Albert Francis. Ocultó los periódicos, evitó las preguntas, construyó una vida normal alrededor de un apellido que era veneno. Pero el mundo no olvida. Los otros niños lo descubrieron. Tu padre es un asesino. Eres hijo del diablo. Sangre sucia. Sonny aprendió a pelear. No con armas, no con amenazas, con silencio, con dignidad, con la misma mirada fría que alguna vez tuvo su padre. Y mientras tanto, en Alcatraz, Al Capone se desmoronaba. La sífilis que contrajo años atrás avanzaba sin piedad. Su mente se desintegraba. Sus recuerdos se mezclaban. A veces creía que seguía en Chicago.
A veces lloraba pidiendo ver a Sonny. Los guardias decían que hablaba solo, que murmuraba cosas sin sentido. Pero uno de ellos, un hombre llamado Joseph Bowers, escuchó algo diferente. Una noche, Al Capone gritó en su celda: «Sonny, perdóname, no quise dejarte esto. No quise que cargaras con mi sombra». «Sé libre, hijo, sé libre». Bowers escribió esas palabras en su diario. Años después, ese diario llegó a manos de Sonny. Y por primera vez, el hijo de Al Capone entendió. Su padre no lo abandonó, lo protegió, de la única manera que sabía, alejándose. Al Capone fue liberado de prisión. Pero el hombre que salió no era el mismo que entró. Su mente estaba rota, su cuerpo devastado. Apenas podía caminar sin ayuda. May lo llevó a la mansión de Palm Island, Florida. Y allí, después de 8 años, Al Capone volvió a ver a su hijo. Sonny tenía 20 años. Ya no era el niño inocente, era un hombre, alto, reservado. Con los ojos de su padre, se miraron en silencio. Al extendió una mano temblorosa. Sonny la tomó. Y en ese momento, todo el dolor, toda la distancia, todo el silencio se rompió. Al comenzó a llorar. «Lo siento, hijo, lo siento tanto». Sonny no dijo nada, solo abrazó a su padre. Y por primera vez en su vida, Al Capone se sintió perdonado. Los siguientes años fueron extraños. Al pasaba los días sentado frente al mar. A veces hablaba con claridad, otras se perdía en memorias que ya no existían. Pero había momentos en los que Al volvía, y en esos momentos hablaba con Sonny. Le contaba historias, no de violencia, no de poder, sino de su infancia en Brooklyn, de su madre, que cantaba canciones italianas mientras cocinaba, de su padre, que trabajaba hasta que sus manos sangraban, de los sueños que tuvo antes de que todo se torciera. Y una tarde, mientras el sol se ponía sobre el océano, Al le dijo algo que Sonny nunca olvidaría. «Hijo, si pudiera volver atrás, lo único que cambiaría es esto. No te habría dado mi apellido, te habría dado mi tiempo». Sonny sintió un nudo en la garganta. «Papá, yo no te odio». Sonrió. Era una sonrisa triste, pero real. «Lo sé, hijo, lo sé. Pero prométeme algo. Promete que cuando yo me vaya, no dejarás que este apellido te defina. Promete que vivirás tu propia vida, que amarás sin miedo, que serás libre». Sonny asintió. «Te lo prometo, papá». Al Capone cerró los ojos, y por primera vez en décadas, sintió paz. 25 de enero de 1947. Al Capone murió de un paro cardíaco en su mansión de Palm Island. Tenía 48 años. Su funeral fue discreto, solo familia, sin prensa, sin multitudes. Solo un hombre roto siendo enterrado lejos de las luces que alguna vez lo adoraron. Sonny estuvo allí, de pie frente al ataúd, sin lágrimas, solo silencio. Mae le puso una mano en el hombro. «Él te amó más que a nada en este mundo, Sonny. No lo olvides». Y Sonny no lo olvidó. Después de la muerte de su padre, Sonny hizo algo que nadie esperaba. Cambió su apellido. Se hizo llamar Albert Francis. Se alejó de Chicago. Se alejó de la fama. Se alejó del imperio que su padre construyó sobre sangre. Se casó. Tuvo hijas. Trabajó como un hombre común. Vivió una vida tranquila. Una vida que su padre nunca pudo tener. Y cuando le preguntaban sobre Al Capone, Sonny siempre decía lo mismo. «Él fue mi padre, no mi definición». Pero en privado, Sonny guardaba algo. Una carta, escrita por Al Capone años atrás. Una carta que nunca envió. Y que Sonny encontró entre sus pertenencias después de su muerte. En ella decía: «Sonny, si estás leyendo esto significa que ya no estoy. Y tal vez eso sea lo mejor. He sido muchas cosas en mi vida. Un criminal, un rey, un monstruo. Pero lo único que realmente importó fue ser tu padre. No fui perfecto, ni siquiera fui bueno, pero cada decisión que tomé, cada riesgo que corrí, cada batalla que peleé, fue para que tú tuvieras una oportunidad que yo nunca tuve. No me recuerdes por lo que el mundo dice de mí. Recuérdame por esto. Te amé más de lo que amé el poder, más de lo que amé el dinero, más de lo que amé mi propia vida.
Y si hay algo después de esto, espero que algún día puedas perdonarme. Tu padre, Al. Sonny leyó esa carta 1000 veces y cada vez entendió algo nuevo. Su padre no fue un héroe, pero tampoco fue solo un villano. Fue un hombre que amó, un hombre que falló, un hombre que pagó por sus errores, y un hombre que, al final, solo quería que su hijo fuera libre. Han pasado décadas desde la muerte de Al Capone. Su imperio se derrumbó, sus enemigos murieron, sus aliados lo olvidaron. Pero su hijo vivió. Sonny Capone murió en 2004, a los 85 años, rodeado de su familia, lejos de las sombras de Chicago, lejos de la violencia que definió a su padre. Vivió una vida que Al Capone nunca pudo imaginar, una vida normal, una vida libre. Y en su lecho de muerte, sus hijas le preguntaron, «Papá, ¿alguna vez te arrepentiste de ser su hijo?» Sonny sonrió, la misma sonrisa triste que alguna vez tuvo su padre. Nunca, porque él me enseñó algo que nadie más podría enseñarme. Me enseñó que el amor es más fuerte que el apellido, que la redención no es borrar el pasado, es elegir un futuro diferente. Y con esas palabras, Sonny cerró los ojos, y el último Capone se fue en paz. Hoy, cuando la gente habla de Al Capone, hablan de violencia, de prohibición, de Chicago y sus calles ensangrentadas. Pero nadie habla de esto, nadie habla de las palabras que le dijo a su hijo, de las lágrimas que derramó en secreto, del amor que escondió detrás de su imperio. Porque Al Capone fue muchas cosas, pero antes de ser un gángster, fue un padre imperfecto, un padre roto, pero un padre que amó. Y a veces, eso es lo único que importa. Porque en el final, no importa cuánto poder acumules, no importa cuántos imperios construyas, lo único que queda es el amor que dejaste atrás. Y el silencio de aquellos que te recuerdan, no por lo que fuiste, sino por lo que intentaste ser. Para ellos, para tu hijo, para tu redención.